Ahora sí. Vamos con el ejemplo 2. En el siguiente gráfico, hallar la longitud de la escalera. ¿Ya? A mí me piden aquí hallar la longitud de esta escalera. A ver, veamos bien el gráfico. Miren, tenemos, la escalera está inclinada hacia la pared, ¿no? Tenemos un ángulo de 48 grados, tenemos la altura desde el piso hasta la parte más alta de la escalera, que es de 2,5, me piden esta longitud. Pero miren, no tengo la distancia de la base de la escalera hasta la pared, ¿no? Si yo quisiera hallar la longitud utilizando el teorema de Pitágoras, yo necesitaría conocer los dos lados de ese triángulo rectángulo, pero no lo tengo. Entonces la situación se complica. Tengo un ángulo, tengo un lado y me piden hallar uno de ellos más. Entonces, vamos a ver esta información. Resolución de triángulos rectángulos cuando yo tengo solamente un lado y un ángulo. Hay tres casos en el cual vamos a ver cada uno de ellos. Se conoce la longitud de la hipotenusa y la medida de un ángulo agudo. O sea, yo tengo un triángulo rectángulo donde solamente tengo la hipotenusa, porque sabemos que C en este caso es la hipotenusa, y tenemos un ángulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es hallar el lado de este triángulo que le voy a llamar X y el lado de este también, que le voy a llamar Y. Pero lo vamos a hallar respecto a este lado y respecto al ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Primero, voy a hallar X. El X, el ángulo X, que es mi incógnita, lo voy a relacionar con el lado conocido. ¿Quién es mi lado conocido? C. Pues, él es mi lado conocido. Entonces lo voy a dividir X entre C. Pero yo al dividir ellos dos, ¿qué estoy formando? Una razón trigonométrica. X, ¿quién viene a ser? Miren, acá está alfa, el cateto opuesto, y C la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿qué razón me está dando? Me está dando el seno del ángulo alfa. Ahí está. Ahí está. X sobre C, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual al seno del ángulo alfa. Chicos, C pasa a multiplicarse. Entonces, ¿qué tengo? Que X es igual a C por el seno de alfa. Ya hallé el valor de X. Yo dije, voy a hallar respecto al lado y al ángulo. Ahora voy a hallar Y. ¿Quién viene a ser Y? Mi cateto adyacente. ¿Y quién viene a ser C? Mi hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Eso es el coseno. Entonces digo, Y sobre C es igual al coseno de alfa. Por lo tanto, Y a que es igual, C por el coseno de alfa, porque C pasa a multiplicar. Quiere decir que ya determiné mis tres lados de mi triángulo rectángulo. Pero ahora sí, estos lados le tenía que hallar respecto al lado conocido y respecto a una razón trigonométrica del ángulo alfa. Eso es lo que vamos a hacer. Pero esto es cuando yo conozco la hipotenusa y el ángulo. Siguiente caso. Cuando yo conozca la medida del ángulo y el cateto opuesto. O sea, aquí está la medida del ángulo alfa. ¿Quién viene a ser mi cateto opuesto? Él. Él es mi cateto opuesto que le voy a colocar C. Ya, él es mi cateto opuesto que le voy a colocar C. Y él viene a ser X. Ah, no, mi cateto opuesto va a ser A. Disculpen. Acá me dice que mi cateto opuesto, acá dice mi cateto opuesto es A. Ya, él es mi cateto opuesto que le he escrito A. Entonces, ¿yo qué necesito hallar? La hipotenusa y el cateto adyacente. Yo a mi hipotenusa le he puesto X porque quiero hallarlo y a mi cateto adyacente le voy a colocar Y. Yo necesito hallar ellos dos respecto a él. Entonces, él es mi cateto opuesto y él es mi hipotenusa. Chicos, siempre cuando yo quiero hallar, es necesario que la incógnita esté en el numerador y el dato que yo conozco esté en el denominador. Entonces, X sobre A, ¿qué es? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la razón que forma ello? Forma la cosecante.
siempre la incógnita tiene que estar en el numerador y el dato conocido en el denominador. Entonces, ¿qué tengo? Que X es igual a por la cosecante de alfa. Ahora voy a hallar Y. ¿Y quién es? Cateto adyacente. Y A viene a ser mi cateto opuesto. Entonces recuerden, Y sobre A, ¿qué razón trigonométrica está formando? Está formando la cotangente. ¿Sí? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, Y, ¿qué viene a ser? Igual a A por la cotangente de A. Chicos, ya tengo los lados de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora, pasamos a la siguiente relación. Que ahora yo tengo mi ángulo y tengo mi cateto adyacente. Entonces trabajamos con lo mismo. Dice que el cateto opuesto del ángulo alfa es B. Ahí está mi ángulo alfa. Disculpe, mi cateto adyacente es B. Ahí está mi ángulo, mi cateto adyacente es B. Me está diciendo así el problema. Ahora, yo necesito hallar la hipotenusa que le he puesto X y quiero hallar el cateto opuesto que le voy a colocar Y, ¿no? Entonces, quiero hallar X. Recuerden X, siempre va a ir en el numerador y B en el denominador. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿De cuál es la razón trigonométrica que relaciona hipotenusa sobre cateto adyacente? Esa es la secante. Entonces B pasa a multiplicar y tengo que B es igual a B por secante de alfa. ¿Listo? Ahora hallo Y con la misma relación. Y que es cateto opuesto y B es cateto adyacente. Entonces, ¿qué relación tengo? Tangente de alfa. Por lo tanto, Y es igual a B por la tangente de alfa. Por lo tanto, tengo los lados de mi triángulo respecto al lado conocido y al ángulo mencionado. Entonces, si no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, porque no tengo dos lados conocidos, porque en este caso tengo un lado y el ángulo, yo trabajo con estas relaciones, ¿sí? Entonces, como ya hemos explicado eso, yo ya puedo solucionar mi problema, ¿no? Entonces dice, en el ejemplo 2 del siguiente gráfico, ¿no? Del siguiente gráfico, acá me faltó el cita, hallar la longitud de la escalera. Chicos, voy a dibujar mi triángulo para verlo, voy a extraerlo, ¿ya? O sea, esta es mi altura, esta es la base, y esta es mi escalera. Siempre hay que dibujar para poder guiarnos y poder relacionar. De eso se trata, o sea, estamos relacionando lo que es figuras geométricas, ¿no? Ahí está mi ángulo de 90 grados porque entre el piso y la pared siempre forma un ángulo de 90 grados. Este es mi ángulo de 48 grados que me está dando el problema. Dice que la altura es 2,5. Ahí está. Y lo que me piden hallar es la longitud. Y le voy a colocar X. Entonces, ya lo sabemos. Recuerden que a nosotros nos han dicho que para poder hallar este problema, yo debo tener presente que voy a buscar una relación, ¿ya? Entre el lado desconocido y el lado conocido. Mi lado desconocido es X. Y mi lado desconocido es X y mi lado conocido es 2,5. La pregunta es, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona a ellos dos? A ver, ¿cuál es la razón trigonométrica? Entonces, para ubicar eso, primero hay que dibujar. ¿Quién es X? Miren, 90 grados, X es la hipotenusa. ¿Y quién es 2,5? Miren, 48 grados. Es el cateto opuesto. Entonces, quiere decir que yo he formado he formado hipotenusa, ¿sí? Porque X es la hipotenusa. He formado la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Y cuál es la razón trigonométrica que relacionaba ahí? Relacionaba la cosecante. ¿La cosecante de quién? De 48 grados. Ahí está. Chicos, el 2,5 pasa a multiplicar que tengo X, ¿a qué es igual? A 2,5 por la cosecante de 48. Listo.
Ahora, aquí esta expresión de cosecante 48 grados no es una razón trigonométrica conocida, pero sí le podemos encontrar un valor, ¿no? Un valor a esa relación o dejarlo de esa manera. ¿Sí, chicos? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar la cosecante 48 grados multiplicado por 2,5 es igual a 1,86 metros. ¿Ya? Esa es la distancia de mi escalera o la longitud de mi escalera, ¿no? Chicos, entonces hemos podido hallar la longitud de la escalera que me estaban solicitando. Entonces, siguiendo con nuestros problemas, ahora sí podemos resolver nuestra pregunta a mi primera situación. ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? ¿Recuerdan el problema? Vamos a colocar los datos. Recuerden que la rampa tenía que tener un ángulo de inclinación, que era teta, o que le voy a llamar yo teta, porque dice que ese ángulo tiene un rango entre 10 y 15 grados. Como no especifica bien cuánto es el ángulo preciso y está entre un rango, yo le voy a llamar teta. Ahora, la altura de esa rampa es de 1,5 y lo que me piden ahí es la longitud de la rampa que yo le he determinado X, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es dibujarlo. Ahí está. Él es mi piso horizontal. Esta es mi altura. Él es mi rampa que quiero hallar y le he puesto X. Y él es el ángulo entre la rampa y el piso, que dice que tiene un rango entre 10 y 15. Pero le hemos puesto teta para caso del problema. Entonces, si yo quiero hallar el ángulo, el lado X respecto a ese lado y ese ángulo, porque tengo un lado en ese triángulo rectángulo, ¿no? Y tengo un lado y tengo un ángulo. Entonces, podemos trabajar a base de lo que hemos hecho hace un ratito. Entonces, relaciono de la siguiente manera, ¿no? Voy a relacionar la longitud de la rampa usando razones trigonométricas. Te recordamos lo que habíamos hecho. Recuerden, siempre colocar en el numerador la incógnita, en este caso X, y colocar en el denominador el lado conocido, que es 1,5. Y la razón trigonométrica que los relaciona, ¿no? En este caso, X es la hipotenusa y 1,5 es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué tengo? X sobre 1,5, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué nos relaciona? Aquí está la cosecante de teta. Entonces digo, X sobre 1,5 es igual a la cosecante de teta. Este 1,5 pasa a multiplicar, ¿qué digo? Que la distancia de la rampa es 1,5 por la cosecante de teta. Pero como yo no tengo un valor fijo, el ángulo se queda ahí. No puedo reemplazar porque está en un rango entre 10 y 15 grados. Por lo tanto, mi respuesta es la longitud de la rampa en función del ángulo es 1,5 por la cosecante del ángulo. Entonces, chicos, eso es con respecto a los ejercicios de razones trigonométricas.